¿Sabías que mientras todos estábamos pendientes del verano y las vacaciones, una de las reconciliaciones más inesperadas del año podría estar cocinándose en silencio en las calles de Málaga? Y no estoy hablando de cualquier pareja, estoy hablando de Antonio David Flores y Olga Moreno, esos que jurábamos que habían cerrado capítulo para siempre. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es literalmente el momento perfecto para hacerlo, porque lo que te voy a contar hoy, no lo vas a encontrar contado con esta perspectiva en ningún otro sitio. Dale al botón de suscripción ahora mismo, activa las notificaciones para no perderte ni un solo bombazo como este, y quédate hasta el final porque te aseguro que vas a alucinar con las conexiones que hemos descubierto. Vamos a situarnos. Estamos hablando de una pareja que durante años fue la comidilla de España entera. Antonio David y Olga Moreno no eran solo una pareja más, eran la pareja del corazón español, con sus dramas, sus altibajos, sus reconciliaciones públicas y su ruptura final que todos dimos por definitiva. Ella rehizo su vida con Agustín Etienne, un empresario alejado de los focos que parecía ofrecerle exactamente lo contrario de lo que había vivido con Antonio David: tranquilidad, discreción, una vida normal. Él, por su parte, encontró en Marta Riesco no solo una nueva pareja, sino también una aliada mediática que lo acompañó durante algunos de sus momentos más complicados. Durante casi 3 años, todo parecía estar en su sitio. Olga vivía su nueva realidad lejos de los platós y las portadas, dedicándose a su negocio y construyendo una relación sólida con Agustín. Antonio David navegaba por sus propias aguas, sorteando polémicas pero siempre con Marta a su lado. El capítulo de su matrimonio parecía no solo cerrado, sino archivado en algún cajón perdido de la historia del corazón español. Pero claro, en este mundillo las historias nunca terminan realmente, solo hibernan esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento llegó el pasado 9 de agosto, cuando la revista Semana soltó la bomba: Olga Moreno y Agustín Etienne habían roto. Así, sin previo aviso, sin señales evidentes, sin el típico drama de redes sociales al que nos tienen acostumbrados otras parejas, simplemente se acabó. La noticia cayó como un jarro de agua fría en pleno agosto, cuando todos estábamos más pendientes de las vacaciones que de los movimientos en el universo mediático español. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque una ruptura en el mundo del corazón nunca es solo una ruptura, siempre hay consecuencias, movimientos tectónicos que van mucho más allá del simple "ya no estamos juntos". Y en este caso esos movimientos han sido tan significativos que han puesto en alerta máxima a todo el entramado de agencias de prensa, fotógrafos y periodistas especializados en el corazón. Porque resulta que justo después de conocerse la ruptura entre Olga y Agustín, empezaron a llegar rumores desde Málaga. Y cuando Málaga empieza a moverse en el mundo del corazón, es que algo muy gordo se está cociendo. No hablamos de rumores de bar o de comentarios de Instagram, estamos hablando de información que llega a las redacciones desde fuentes que llevan años en este negocio y que saben perfectamente cuándo algo huele a noticia y cuándo es puro humo. La información que empezó a circular era tan jugosa como inesperada. Antonio David y Olga Moreno podrían haber retomado el contacto, y no precisamente para hablar del tiempo. Según estas fuentes, entre ellos habría surgido algo que va mucho más allá de la cordialidad que se supone que debe existir entre dos personas que comparten hijos y un pasado en común. Estamos hablando de encuentros, de conversaciones largas, de una conexión que habría renacido justo en el momento en que Olga quedaba libre de compromisos sentimentales. Ahora bien, y aquí es donde esto se vuelve realmente fascinante, cuando una agencia de fotografía decide plantar un equipo durante días en una ciudad específica, es porque tiene información muy sólida de que algo está ocurriendo, y eso es exactamente lo que ha pasado en Málaga. Durante 3 días consecutivos, una de las agencias más prestigiosas del sector ha mantenido fotógrafos haciendo guardia en puntos estratégicos de la ciudad, esperando captar la imagen que confirme lo que todos sospechan pero nadie se atreve a asegurar. Esta no es una operación que se monte porque sí, las agencias no se pueden permitir mantener equipos trabajando sin una base sólida, sin pistas concretas, sin la certeza de que van a conseguir algo que justifique la inversión. Y el hecho de que lleven 3 días seguidos en Málaga, cámara en mano, esperando el momento exacto, nos dice que la información que manejan es lo suficientemente consistente como para apostar fuerte por ella. Pero vamos a ser honestos aquí, porque en este canal siempre contamos las cosas como son, sin adornos ni especulaciones gratuitas. También tengo fuentes que me aseguran que, hasta donde ellas saben, no hay ninguna reconciliación en marcha, que sí, que Antonio David y Olga han recuperado una relación cordial después de años de tensiones y frialdad, pero que de ahí a volver como pareja hay un abismo que no se ha cruzado. Y estas fuentes no son cualquiera, son personas que llevan años siguiendo de cerca los movimientos de ambos y que habitualmente aciertan en sus predicciones. Entonces, ¿dónde está la verdad?
¿Estamos ante una reconciliación histórica o simplemente ante una exageración mediática de una relación que ha evolucionado hacia la normalidad? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que analizar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Y sobre todo, tenemos que fijarnos en los detalles, en esas pequeñas señales que muchas veces pasan desapercibidas pero que pueden estar contando una historia mucho más compleja de lo que aparenta. Empecemos por los tiempos, porque en el mundo del corazón el timing lo es todo. Olga rompe con Agustín a principios de agosto, y apenas una semana después empiezan los rumores sobre una posible reconciliación con Antonio David. ¿Casualidad? Puede ser, pero también puede ser que el final de una relación haya abierto la puerta a la reanudación de otra que nunca terminó del todo de cerrarse. Y es que hay algo que la gente tiende a olvidar cuando hablamos de rupturas mediáticas: la diferencia entre el final público de una relación y el final real. Antonio David y Olga anunciaron su separación en su momento, vivieron procesos legales, dividieron bienes, establecieron régimen de visitas para sus hijos, pero eso no significa que todos los sentimientos se desvanecieran de la noche a la mañana. Los matrimonios de muchos años, especialmente aquellos que han atravesado momentos muy intensos juntos, dejan huellas que van mucho más allá de los papeles oficiales. Durante estos años de separación, ambos han tenido que mantener una relación funcional por el bien de sus hijos, han tenido que coincidir en eventos familiares, hablar de temas relacionados con la crianza, tomar decisiones conjuntas sobre aspectos importantes de la vida de los niños, y en todos esos encuentros, inevitablemente, ha ido evolucionando la dinámica entre ellos. Lo que en un principio pudo ser frialdad y tensión, con el tiempo puede haberse transformado en algo diferente. Aquí entra en juego un factor que a menudo se subestima: la madurez emocional que viene con los años y con la experiencia de otras relaciones. Tanto Antonio David como Olga han tenido tiempo de procesar su ruptura, de vivir otras experiencias sentimentales, de ganar perspectivas sobre lo que fue su matrimonio y sobre lo que realmente importa en la vida. Y esa perspectiva puede haber cambiado completamente su forma de relacionarse entre ellos. Pero vamos a los hechos concretos, a esas pistas que han encendido todas las alarmas en las redacciones especializadas. En primer lugar, las llamadas telefónicas. Varias fuentes coinciden en señalar que en las últimas semanas ha habido un incremento significativo en la comunicación directa entre Antonio David y Olga. No estamos hablando de los mensajes puntuales y funcionales que cualquier pareja divorciada con hijos en común mantiene habitualmente. Estamos hablando de conversaciones largas, de esas que se alargan más de lo necesario, de charlas que empiezan siendo sobre un tema práctico y terminan derivando hacia otros territorios más personales. Y aquí hay un detalle que me parece especialmente revelador: según estas mismas fuentes, estas conversaciones no siempre tienen que ver con los niños o con cuestiones logísticas. Hay llamadas que simplemente surgen, sin una razón específica, como si uno sintiera la necesidad de hablar con el otro, de compartir algo del día a día, de mantener un contacto que va más allá de lo estrictamente necesario. En segundo lugar, las redes sociales. Y sí, ya sé que esto puede sonar a análisis de adolescentes, pero en el mundo de los famosos, las redes sociales son un escaparate de emociones y intenciones que no siempre se expresan abiertamente. En las últimas semanas, tanto Antonio David como Olga han publicado contenido que, analizado de forma independiente, podría parecer casual, pero que visto en conjunto resulta cuanto menos curioso. Hablamos de publicaciones con frases sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de no cerrar puertas, sobre el valor de las personas que realmente te conocen. Mensajes que por separado podrían interpretarse como reflexiones generales sobre la vida, pero que publicados en días y horarios próximos y en el contexto actual, adquieren un significado diferente. Y luego están los likes cruzados, esos pequeños gestos digitales que pueden parecer insignificantes, pero que en el mundo de la comunicación no verbal de las redes sociales tienen su peso. En tercer lugar, los movimientos físicos. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente interesante, porque estamos hablando de avistamientos, de coincidencias que empiezan a ser demasiadas como para ser casuales. En las últimas 2 semanas, Olga ha sido vista en lugares de Málaga, donde habitualmente se mueve Antonio David, y viceversa. Pero no estamos hablando de sitios obvios, de restaurantes conocidos o centros comerciales donde cualquiera podría coincidir por azar. Estamos hablando de cafeterías pequeñas, de parques específicos, de zonas de la ciudad que no están en el circuito habitual de ninguno de los dos, lugares perfectos para encontrarse sin llamar la atención, o al menos, intentándolo. Y el patrón es demasiado consistente como para ser fruto de la casualidad,
Cuando uno aparece en un sitio, días después el otro es visto por la misma zona. Pero quizá la señal más significativa de todas sea la cuarta, el silencio estratégico. Y esto es algo que en el mundo del corazón tiene una importancia capital, porque tanto Antonio David como Olga son veteranos en lidiar con rumores, especulaciones y noticias sobre su vida privada. Ambos saben perfectamente cómo y cuándo desmentir algo que no es cierto, cómo cortar de raíz una especulación que puede dañar su imagen o generar malentendidos. En otras ocasiones, cuando han circulado rumores falsos sobre cualquiera de los dos, la respuesta ha sido rápida y contundente. Un comunicado, una declaración, una publicación en redes sociales dejando las cosas claras. Esta vez, nada. Silencio absoluto por parte de ambos. Ni confirmación ni desmentido, ni siquiera esos gestos sutiles que suelen hacer los famosos cuando quieren transmitir un mensaje sin decirlo explícitamente. Y en el mundo de la comunicación mediática, callar puede ser tan significativo como hablar. Puede significar que no hay nada que desmentir porque efectivamente algo está ocurriendo. O puede significar que prefieren dejar que la expectación crezca, que el rumor madure, que la atención se concentre en ellos antes de dar el paso definitivo, sea cual sea ese paso. Todo esto, analizado de forma individual, podría no significar nada. Una llamada larga puede ser simplemente una conversación entre dos personas que se conocen desde hace años y que tienen muchas cosas de las que hablar. Una publicación en redes puede ser solo una reflexión personal sin trasfondo oculto. Una coincidencia geográfica puede ser exactamente eso, una coincidencia. Y el silencio puede ser simplemente la decisión de no alimentar rumores infundados. Pero cuando todas estas señales aparecen juntas, cuando se alinean en el tiempo y en las circunstancias, la cosa cambia. Cuando las casualidades dejan de ser casuales y empiezan a formar un patrón, es cuando los profesionales del sector empiezan a apostar fuerte, a enviar equipos, a invertir recursos en conseguir la confirmación definitiva. Y esa confirmación, si llega, vendrá en forma de imagen. Porque en el mundo del corazón, una foto vale más que 1000 palabras, y una foto de Antonio David y Olga juntos, relajados, en actitud cómplice, sería el titular del año. No solo confirmaría todos los rumores, sino que abriría un nuevo capítulo en una historia que creíamos terminada hace años. Pero analicemos también qué significaría realmente esta reconciliación, porque más allá del morbo mediático y de las portadas de revista, estamos hablando de dos personas con una historia muy compleja a sus espaldas, con hijos en común, con familias extensas que se posicionaron de diferentes formas durante su separación y con nuevas relaciones que han marcado sus vidas en estos últimos años. Una reconciliación entre Antonio David y Olga no sería simplemente la historia de dos ex que deciden darse otra oportunidad. Sería un terremoto mediático con consecuencias que irían mucho más allá de su vida privada. Hablaríamos del reencuentro más esperado e inesperado del corazón español, de una historia que conectaría con millones de personas que han seguido su trayectoria durante años. En el plano mediático, las revistas se pelearían por conseguir la exclusiva de la reconciliación. Los programas de televisión abrirían con su historia durante semanas. Las redes sociales se llenarían de opiniones divididas entre quienes lo celebrarían como una historia de amor que renace y quienes lo criticarían como una estrategia mediática o como una decisión poco coherente con todo lo que ha pasado. En el plano personal, estaríamos hablando de la reconstrucción de una familia que se rompió públicamente. Los hijos de ambos que han vivido durante años la separación de sus padres y la entrada de nuevas parejas en sus vidas, tendrían que procesar y adaptarse a una nueva realidad. Las familias extensas, que se posicionaron de diferentes formas durante el conflicto, tendrían que recolocar piezas y redefinir relaciones. Y luego están las terceras personas, esas que han formado parte de la vida de Antonio David y Olga durante estos años de separación. Agustín Etián, que acaba de romper con Olga, tendría que lidiar no solo con su propia ruptura, sino con la posibilidad de que su expareja haya vuelto con su exmarido. Marta Riesco, si es que mantiene algún tipo de relación con Antonio David, se vería en una situación igualmente compleja. Pero quizá lo más interesante de todo esto sea el componente puramente humano de la historia, porque por encima de estrategias mediáticas, de beneficios económicos, de titulares y de audiencias, estaríamos hablando de dos personas que hace años decidieron separar sus caminos y que ahora, con la perspectiva que dan los años y las experiencias vividas, podrían estar planteándose si realmente tomaron la decisión correcta. Y es que hay algo profundamente humano en la idea de las segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de relaciones que fueron importantes, que marcaron vidas, que crearon familias. La posibilidad de que dos personas que se quisieron, que construyeron algo juntas, que pasaron por momentos muy duros pero también por momentos muy bonitos, puedan reconectar años después, tiene un componente emocional que conecta con cualquiera que
que haya vivido una ruptura importante. No sabemos si Antonio David y Olga han madurado lo suficiente como para superar los problemas que los llevaron a separarse. No sabemos si han aprendido de sus errores, si han desarrollado herramientas para gestionar mejor sus diferencias, si realmente han cambiado las dinámicas que hicieron inviable su relación en el pasado. Pero la simple posibilidad de que estén intentándolo, de que crean que vale la pena probar, tiene algo de esperanzador que va más allá del espectáculo mediático. Por otro lado, también hay que ser realistas sobre los riesgos que conlleva una reconciliación de este tipo. Las relaciones que se retoman después de años de separación cargan con todo el peso del pasado, con todas las heridas que nunca terminaron de cicatrizar, con todas las decepciones acumuladas, y cuando además esa relación se desarrolla bajo el escrutinio público, con cámaras siguiendo cada movimiento y con opiniones ajenas influyendo constantemente, las posibilidades de éxito se complican considerablemente. Pero quizá esa sea precisamente la clave de toda esta historia, la incertidumbre. No sabemos qué está pasando realmente entre Antonio David y Olga Moreno. No sabemos si los rumores son ciertos, si las pistas que hemos analizado realmente apuntan hacia una reconciliación, o si simplemente estamos viendo lo que queremos ver en una serie de coincidencias casuales. Lo que sí sabemos es que algo se está moviendo, que hay demasiadas señales, demasiadas coincidencias, demasiada atención mediática como para que todo esto sea producto de la imaginación. Y sabemos también que, sea lo que sea que esté ocurriendo, tiene el potencial de convertirse en una de las historias más comentadas del año en el mundo del corazón español, porque al final, más allá de los datos, de las pistas, de las especulaciones y de los análisis, lo que realmente nos mantiene atentos a esta historia es la fascinación que ejercen sobre nosotros las segundas oportunidades, las reconciliaciones inesperadas, la posibilidad de que dos personas que parecían haber cerrado definitivamente un capítulo de sus vidas decidan abrirlo de nuevo. Y mientras esperamos a que alguien consiga esa foto definitiva, a que alguno de los dos se decida a hablar claro, o simplemente a que el tiempo nos demuestre si nuestras sospechas eran fundadas o infundadas, lo que queda claro es que Antonio David y Olga Moreno han conseguido, una vez más, acaparar toda la atención mediática, con la simple posibilidad de que su historia no hubiera terminado donde todos creíamos. Ya sabes que en este canal siempre te traemos la información más actualizada, los análisis más profundos y las perspectivas que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Si te ha gustado este contenido, si te ha parecido interesante el análisis que hemos hecho, no olvides darle like al vídeo, suscribirte si aún no lo has hecho y sobre todo déjanos en comentarios qué piensas de toda esta historia. ¿Crees que Antonio David y Olga van a volver? ¿Te parece creíble? ¿O piensas que todo es una estrategia mediática? ¿Qué opinas de las segundas oportunidades en general? Tu opinión nos interesa y siempre leemos todos los comentarios. Y mantente atento porque conociendo este mundillo como lo conocemos, sabemos que cuando hay tanto humo, tarde o temprano aparece el fuego. Y cuando eso pase, aquí estaremos para contártelo todo, con la seriedad y la profundidad que merece cada historia.